Hace más o menos 29 años, en un lugar de Barrio Aranjuez, hubo un café, era el Café Teatro Victoria, en el cual nacen, varias bandas de rock en ese momento, de las cuales Cristocracia fue una de ellas. Un amigo nuestro pegaba un boletín en la pared que se llamaba La Cristocracia. Y de ese boletín surge la idea de formar una banda que tuvo por nombre Cristocracia, 1997. Aquí estamos casi 30 años. Casi, sí. 30 años después. Casi. Y hoy nos reunimos, año 2026, un 17 de julio. Esto parece una cápsula del tiempo. A petición de los compas de Metal y Fe, muchas gracias. Ellos han pensado en hacer un tributo a dos bandas de las que en ese momento formamos parte de una escena de música cristiana underground. Bueno, pues existieron muchos retos, ¿verdad? Tal vez uno de los mayores que tuvimos fue el hecho de hacer música que no era aceptado por los cristianos y hacer letras que no eran aceptadas por la gente secular. Entonces siempre era como estar en una isla en medio de dos mundos. Eso fue parte de eso. Yo siempre me acuerdo como de los underground, man. Sí, Exacto. Al recuerdo siempre, digamos, me acuerdo que en la Alianza China, en eso entonces, era como un lugar grande, ¿verdad? Entonces nosotros siempre nos reuníamos como en el patio. Qué bueno. Entonces estábamos como en el patio, unidos ahí, ¿verdad? A veces estábamos como orando y la gente se quedaba así como viéndonos de lado. Como esta gente, ¿qué están, verdad? Y entonces a veces me acuerdo de que habían bandas ahí que no eran cristianas, ¿verdad? Y se podían a gritar, yo no sé qué cristianos, ¿verdad? Que están allá afuera, ¿verdad? Y entonces solo fue como una. De hecho, esa fue en Le Mirage. En Le Mirage fueron donde buenísimo. La gente nos estaba gritando. Sí, yo me acuerdo. Cristian. Y Checho se ponía a responderles y yo decía, aquí nos van a linchar más. Porque Pero eran no. pelones. No, Y por al eso. final incluso hasta llegaron y nos dijeron que le salvamos el chivo porque estaba muerto. Sí. ¿En ese mismo fue donde estuvo Cangrena o no? No, eso fue en Alianza China. Cangrena estuvo en los underground. Ajá, en los underground. Sí, cierto, sí. Ese de Le Mirage en Cartago, eso era puro pelón. Qué bueno. Sí. Tal vez un reto que sí hubo en ese tiempo era no tener cómo grabar bien, ¿verdad? Sí. Bueno, y también los lugares Sí, para no poder había lugares ensayar. donde grabar. De hecho, fue un lujo que nos dejaran poder tener un disco y en cinta y Y que estuviera masterizado en Guatemala. Sí, Eso fue. Y quiero agregar que también uno de los mayores retos fue mantenernos unidos. Sí. Y por la realidad de cada uno, ¿verdad? Que teníamos claro, los por trabajos, bueno, estudios en aquello entonces. los ensayos, ir a Yo los trabajaba ensayos. en Marsol y Chamo. era con Chamo, famoso Sí, Chamito sí, estuvo en la sí. banda. Él no está aquí, pero Chamito estuvo con nosotros. Fundador. Fundador de la banda, ¿verdad? Así es, Don Chamo. Mencionarlo a él también y A David, a David. también que él estuvo. Cristian, que también fue uno de los... El bajista fue un reto, Fernando lo bajista fue un reto. El reto fue el bajista, los ensayos, que los micrófonos. Me acuerdo que siempre Beto y yo sufríamos, ¿verdad? Porque llegaban Checho con un robotito, le llamábamos nosotros, ¿verdad? Que era... Y el sonido reventado. Sonaba, yo no sé si se acuerdan la gente, algunos se van a acordar de María Pepa ahí en Zapote, ¿verdad? Así sonaba eso, así sonaba, todo reventado, ¿verdad? Y nosotros, ¿por qué es lo que suena tan horrible? O sea, nunca tuvimos el chance, ensayábamos en mi casa, Sí, en la pobrecita casa. mi mamá. Ay, pobrecito. Dios la bendiga, en mi casa era el lugar de ensayo de bandas cristianas y no cristianas, ¿verdad? Hoy pienso en ese tiempo y me da una pena. Sí. Pobrecita su mamá. Pues, Me acuerdo que escándalo. ensayaba una banda que se llamaba December Cold December Winter. Cold Winter, Yo me iba, o sea, yo mismo me iba porque no aguantaba el escándalo. Regresaba a la casa y estaban todos comiendo en la mesa. Mi mamá, o sea, yo decía, yo les cobraba, se suponía que era negocio, ¿verdad? Digamos, tener ahí y mi mamá cocinándoles. Pero bueno, fueron cosas y anécdotas así donde tuvimos amistades con bandas que fue muy interesante. Esfuérzate y sé valiente, no te dejes derrotar por nada, siempre
pasa es que nosotros nunca tuvimos como la vara de vamos a dejar un legado. No. Sino que fue como una vara como llevar Dios a la gente. Para mí el mayor legado, pienso yo, es dejar algo en la gente. Pues sí. Sí, dejar y para nosotros el agradecimiento a la gente que siempre nos siguió y que estuvo con nosotros fue conocerlos y compartir con ellos, cuando íbamos a la Vanecita a comer, cuando íbamos a los diferentes Almora, sí. Exacto. Y unas cosas que hicimos también, que para mí es una de las cosas que yo recuerdo como banda, que fue cuando fuimos a Nicaragua, a León, que fuimos experiencia en los estuvimos Brasiles. en Ciudad Sandino ayudando a los de las víctimas del huracán Mitch, Construyendo chozas. construyendo ahí, casas, dormimos en Para la humanidad. una tijereta. dormimos en una escuela o En un el suelo ahí. Era una escuela que el suelo dormía. al lado del orfanato. Sí, eso Entonces, fue. para mí era el legado era más lo social, La la labor parte social fue bastante. Ajá. Y aún así con los años uno encuentra gente que referencia el disco. ¿Verdad? ¿Vieras que eso fue? Yo me inicié. Sí, claro. Yo he escuchado muchas veces gente que me dice, yo escuché ese disco cuando estaba en el cole. Sí, O el cassette. Eso me impresiona que Entonces todavía. es bonito. Uno no siempre es consciente, porque nadie es consciente de que deja un legado. Todos los seres humanos en principio lo incluso hacemos. algo curioso que tal vez muchos no saben, pero tuvimos la oportunidad, nos ofrecieron ir a grabar a Rescue Records, a la casa disquera que era de POD. Exacto. Y nos iban a pagar una casa para que nos fuéramos como 3 meses a grabar allá. Obviamente Correcto. en esa época que íbamos a poder aplicar Sí. una visa, ni nada, ¿verdad? Yo fui, me acuerdo que la dieron por alguna razón, no sé, porque yo fui a comprar música con Fish, Con Fish. un amigo. Y entonces ahí fue donde se dio el contacto. Pero bueno, al menos sacaron una canción en un Estuvo en un recopilatorio. recopilado, eso sí Un lo recopilado de Rescue Rescue Records. Y yo entonces, creo, no habían dicho también que estaban planeando, creo que era para enero, iba a haber un festival de música y era la primera vez que íbamos a nosotros a tocar Sí. y que POD iba también Exacto. a tocar ahí. Claro, sí. Creo que algo así era en Miami. Pero bueno, no había. no se dio. No se dio, No pero, se dio, o sea, pero- fue interesante que incluso uno piensa que no hicimos un legado, pero realmente sí estuvimos por ahí, incluso hasta en otros países que en ese entonces no estaba. Bueno, estaba Aquella- empezando MySpace, que aquel era. reporte de bueno. Honduras donde Justicia sonó en una Sí. radio cristiana. En Panamá, que también ahí sí estuvimos Sí. cuando en el 2000, cuando fue la reversión del canal y fuimos a algunas emisoras. Sí, es entonces, cierto, sí es cierto. Eso fue vacilón. Sí, ¿no? Y el primer formato que se sacó fue el formato en cassette, ¿verdad? sí. Ah, Que sí. hasta el día de hoy la gente nos han comentado que tienen el cassette por ahí, nos han mandado fotos. Bueno, y ahí nos dimos etcétera. cuenta que en México En México era pirateado. pirateado, no le importa, que se vale. O sea, más bien ahí Tenemos- estábamos viendo si sacábamos, Diego, buscando portadas y todo. Sí. Hay gente que ha preguntado que dónde se consigue. Y bueno, No, pero eso es buenísimo. Uno produce un disco, manda uno solo a México y ahí salen miles. sí. Es increíble. O sea, no, Además que no es plata, pero bueno. ese es el problema. Algo que yo Ese creo es el que problema. nunca nos creímos llegar Sí, no, a hacer así, o sea, nunca fue intencional, o sea, siempre fuimos como digo, para mí lo social, incluso arriba de la música, Sí, exacto. era lo más. Sí, en lo personal a mí era que me desconectaba totalmente de muchas otras cosas que eran tal vez negativas y eso nos sacaba totalmente. El ensayar, el chivo, el esperar un chivo de fin de semana, era algo que nos sacaba mentalmente, a mí me sacaba mentalmente y estaba en un lugar que me sentía bien compartiendo con los compas, con ustedes, que siempre han sido, bueno, familia, porque al final somos familia. Por tantos años, ¿verdad? De conocernos. Parte del legado, un disco grabado en 1999. ¿A dónde fue grabado ese Checho? En Brizuela, allá en Tibás, en un En estudio. una esquina. En el estudio graditas solo ahí. cabía la batería. Y las graditas esas, ¿se acuerdan? Y ahí está Humberto, ¿qué tiene Y ahí? aquí tengo una La camiseta primera, man. de las primeras que salieron de Cristocracia hace 26 años. Casi hecha Ese con fue el pilot. segundo tiraje, porque el primero
Lo hizo La Giovanni, blanca, por la cierto. blanca, sí, una camisa Giovanito, sí. blanca. Ay, sí, ¿Se cierto, acuerda sí, con el cierto. casco? Era como un soldado con con un el casco. chiquito, sí, exacto, cierto. Sí, sí, eso yo lo cierto. tengo por ahí en algún lado. Ese fue el Voy primer- a buscarla ahí Sí, para ver este si es sale el en la, al menos ahí en la fotilla. Ajá. Bueno, una anécdota, disculpe, Ah, Diego. dele. Con el CD es que Alberto Chávez nos ayudó. Ah, sí. de Sin Él fue el Pared. que hizo el bajo. Sí, hay que agradecerle Consiguió mucho. el estudio. Ah, sí. También hizo el, Gracias, Alberto Chávez. él hizo la portada. No, la portada. portada la hizo Giovanni. La hizo Giovanni Rojas. Quebranto letal. A partir de la obra de René Magritte. Hasta la- Filú la contratamos, ¿no? El recuerdo. licenciado era Alicia Solís. Sí, sí. Y no, y agradecerle también a mi tío en ese tiempo Cierto, que, el viaje a que él nos Don Miguel Solís. Sí, a Miguel Solís, un ícono de aquí de la música en Costa Rica. Famoso chino Solís. Choño Solís, sí. Se fueron en busca del eje placer. Su falda ajustada cayó por el suelo. Este cassette es una reliquia, ¿por qué? Porque esto es un ensayo de nosotros. Bueno, estaban en varios ensayos ahí grabados, así tal cual lo tenía ahí guardado en los ensayos en la casa de Mainito, era ahí, de la mamá. Y es muy tuanis porque aquí tenemos música que no se grabó y que nos va a quedar ahí de recuerdo. No sé si en algún momento se va a dar, pero ahí las tenemos, por lo menos ¿Cómo de era que se recuerdo. llamaba el perro? Spike. Spy. Sí, cierto, ese pedo. Quería comer a todos. ¿no? Qué bueno. miedo darle la- Sí. era un amor. No voy a poder seguramente estar, voy a ser papá. Eso, Probablemente felicidades. van a ser en esos días, entonces eso es una de las razones de las que no me pude meter. Pero bueno, Checho y Diego sí van a estar ahí Estaremos pegados. pegando gritos. Beto vive en Suiza, ¿verdad? Sí, entonces el domingo, si Dios quiere, regreso a Suiza. Entonces, una de las razones por las cuales no voy a poder estar, ¿verdad? Pero es muy bonito que Sí. lo hayan tomado en cuenta. Sí, porque claro, realmente muy bien, no lo gracias. esperábamos. No se y lo espera. La iniciativa. Sí, ojalá sí, que vaya mucha gente. gracias a Sammy, a Samuel. Hay que agradecerle a él, a Talli, A Beta Life. Simbiosis. a Hugo Soto, ¿verdad? También. También que- anda ahí metido. Sí, muchas gracias por La oportunidad. tomarse- Sí, yo Bueno, creo que y- se puede prestar para un futuro tal vez, cuando mi Ya estimado anduvimos en esté el presente. el conversatorio del Morazán y estuvo bonito. Ahí vimos a gente que hace rato no veíamos. Sí, habría que coordinar con suficiente tiempo Sí. para poder, digamos, que las cosas se encajen, ¿verdad? Ajá, exacto. Pero bueno, y esto en 5 minutos, yo no sé cuánto. No sé va a durar, cuánto vamos a se ver va a si la edición se logra que calce en 5 minutos y si no, 5 bueno, o 6 decían. perfecto. Gracias. Pura Bueno, bien, tomarnos hasta en luego. cuenta. Gracias por la Yo espero invitación. llegar al Chivo, vamos a ver si salimos ahí, si no. A ver si lo dejan, a ver Yo si lo sigo con dejan. duda que haya chivo, pero Sí, bueno. sí, sí. Bueno, esperamos en algunos años volvernos a ver. Juan, Vida, en la nota. Deseo